El despertador delató a Elena Viktorovna en el peor momento posible. Cuando su estridente alarma debería haber roto el silencio matutino del apartamento, el dispositivo decidió simplemente ignorar su deber. Abrió los ojos y se quedó quieta, observando el rayo de sol que invadía la habitación a través del hueco entre las cortinas, iluminando la habitación con un brillo casi insolente para un lunes. «Danilo, ¿ya estás despierto?», gritó, tirando la manta a un lado y buscando sus zapatillas. El silencio fue la única respuesta. Cuando cogió el móvil, el corazón le dio un vuelco, las 8:15 de la mañana. Su mundo meticulosamente organizado, donde cada minuto tenía un propósito, comenzó a desmoronarse. Aquel despertador, fiel compañero durante 7 años, el mismo que había traído de casa de sus padres tras la muerte de su padre, eligió precisamente ese día para fallar. «Danilo, nos levantamos tarde», exclamó irrumpiendo en la habitación de su hijo, que aún dormía con el rostro hundido en la almohada. Los siguientes 15 minutos se convirtieron en un torbellino de acciones desordenadas. Elena corrió entre el baño y la cocina, abotonándose la blusa mientras preparaba té en el termo y revisaba el contenido de su bolso. El hijo, todavía somnoliento, se tragó un sándwich y bebió leche directamente del cartón. «Directo al mercado». «¿En serio?», le reprochó sacudiendo la cabeza. «Pero tú siempre dices, el tiempo es oro, mamá», murmuró Danilo con la boca llena. «Lava tu vaso, no olvides tus llaves, ponte el sombrero, ya no es verano», espetó Elena, empujando a su hijo fuera de la casa. Antes de irse, dio un último vistazo al apartamento comprobando que la plancha, el gas y las luces estuvieran apagadas. Cogió la carpeta con los ensayos de los estudiantes de 9º año, que llevaban 3 días esperando corrección. Después de cerrar la puerta, bajó apresuradamente las escaleras. El ascensor, como de costumbre, estaba en el 9º piso. Su cuarto piso era demasiado bajo para esperar, pero lo suficientemente alto como para dejarla sin aliento. El aire frío de la mañana le quemó la cara. Elena cerró los ojos un momento, miró el reloj y se fue. Danilo ya había doblado la esquina, su escuela estaba a solo 5 minutos a pie. Ella, sin embargo, necesitaba llegar al otro lado del barrio, a la escuela 15, donde enseñaba ruso y literatura. La parada de autobús apareció más adelante. Elena aceleró el paso, pero en ese mismo momento su autobús habitual la pasó sin reducir la velocidad. A través de los cristales tintados se podía ver la capacidad máxima. «¿Qué cosa?», suspiró, deteniéndose para recuperar el aliento. El viento otoñal hacía crujir los faldones de su abrigo, mientras las hojas amarillas bailaban alrededor de sus pies, como burlándose de su prisa. La primera clase empezaba a las 9 de la mañana y llegar tarde sería una falta de respeto a su propia reputación como profesora experimentada. El siguiente autobús no llegaría hasta dentro de 20 minutos, pero, para su sorpresa, un autobús de la línea 12, que nunca utilizaba, apareció en la curva. Sin dudarlo, Elena saludó con la mano y el vehículo se detuvo. En el interior, para su sorpresa, había varios asientos vacíos. Se sentó junto a la ventana y dejó escapar un suspiro de alivio. Quizás aún se pudiera salvar el día. Sacó su celular de su bolso para avisar a coordinación sobre el posible retraso, pero su mirada quedó captada por el paisaje exterior. La línea 12 discurría por calles desconocidas, pasando por viejos edificios de 5 pisos, similares a aquellos donde ella creció. Había vivido en ese barrio durante 20 años y nunca había visto esos callejones. La curiosidad la venció. Estaba tan absorta observando estos nuevos lugares que no se dio cuenta cuando el autobús se ahogó, tosió y se detuvo a medio camino. «Señores pasajeros, hemos llegado», anunció el conductor, un hombre de espesa barba y pelo gris. «Problema técnico. No tiene sentido esperar. Es mejor caminar o tomar otro transporte». Elena bajó las escaleras y miró a su alrededor. Estaban cerca del antiguo Parque Gorki, donde antes había una pista de baile, un cine al aire libre y juguetes para niños. Ahora, el lugar quedó abandonado, dando paso a modernos centros comerciales y condominios. No había estado en ese lugar en 5 años, o tal vez más. Hizo un cálculo rápido, si cruzaba el parque en línea recta, aún llegaría a tiempo. Decidió seguir la avenida principal. El parque la recibió con una calma fría. Lámparas de hierro envejecidas, bancos de madera soviéticos gastados por el tiempo, caminos de asfalto agrietados donde la hierba insistía en brotar y un olor peculiar,
a hojas secas, tierra húmeda y un toque amargo. Pasó por una fuente seca, una enorme pila de hormigón que alguna vez albergó una estatua de un pionero con una corneta. Ahora estaba lleno de hojas amarillas y basura. Elena recordó sus días escolares, cuando corría allí con sus compañeros, tirando monedas al agua y mojándose en los calurosos días de mayo. Su ensoñación fue interrumpida por el timbre de su teléfono celular. Intentó levantarlo mientras sostenía la carpeta con los ensayos, pero el asa cedió y los cuadernos se cayeron al suelo. Elena maldijo en voz baja y se arrodilló, tratando de recoger las hojas que el viento ya empezaba a llevarse. ¿Puedo ayudar? Una voz masculina sonó por encima de ella. Levantó la vista y vio a un hombre alto con una chaqueta azul oscuro, junto a un perro rojo que la observaba con calma filosófica. Gracias, yo. Comenzó a decir, pero se quedó en silencio. Había algo familiar en ese rostro, esa mirada atenta en los ojos grises, esa pequeña arruga entre las cejas. El hombre se arrodilló a su lado y comenzó a recoger los cuadernos, quitando con delicadeza las páginas que caían sobre ellos. Escribiendo, preguntó, mirando la portada. La imagen de San Petersburgo en Crimen y Castigo. Clásico. Sí, 9º año, respondió Elena, examinándolo de cerca. Lo siento, ¿nos conocemos? Levantó la vista y sonrió, de una manera franca y casi infantil. Lena Morozova. Por un momento permaneció inmóvil. Promoción de 2005, Escuela 43. Elena asintió atónita, buscando en su memoria aquellos rostros del pasado. Alexei Volkov, aventuró. Lo mismo, se rió entregándole el último cuaderno. ¿Qué reunión? 20 años o más. El tiempo parece haber retrocedido. Alexei había vivido cerca durante un año, en un apartamento de la calle Leningrado, y señalaba los nuevos edificios más allá del parque. Elena, por su parte, nunca había abandonado el barrio después de la universidad. Doy clases en la escuela 15. Ruso y literatura. Siempre supe que serías profesora, comentó sonriendo. ¿Recuerdas cómo ayudaste a todos con sus ensayos? Elena le devolvió la sonrisa, recordando las noches en que escribía borradores para la mitad de la clase antes de los exámenes, el miedo a ser descubierta y la alegría cuando todos sacaban buenas notas. ¿Y tú? Preguntó, repentinamente interesada. Soy ingeniero ambiental. Trabajo en un estudio de arquitectura, respondió. Intento hacer la ciudad un poco más verde. Acarició al perro. Este es Rex, el de al lado. Solo estoy saliendo con él. Rex meneó la cola de manera amistosa. En ese momento el celular de Elena volvió a vibrar. Necesito correr, se apresuró, mirando la pantalla. Ya llego tarde. Alexei, sin dudarlo, se ofreció, te acompañaré hasta la salida del parque. Acaban de abrir un nuevo camino allí, puedes acortar el viaje. Caminaron por un callejón lateral, hablando del parque, del barrio, de cómo todo había cambiado con los años. Elena se dio cuenta, casi con sorpresa, de que hacía mucho tiempo que no mantenía una conversación así, sin prisas, sin hablar del trabajo ni de los problemas cotidianos, solo de la vida, de lo que había alrededor, de cómo había sido un día. Aquí está la salida, dijo Alexei, deteniéndose ante las nuevas puertas de hierro forjado. Sigue recto y, después de una cuadra, gira a la derecha. Verás la escuela. Gracias, dijo Elena con sinceridad. Para los cuadernos y la empresa. Un silencio incómodo flotó en el aire por un momento. 20 años fueron mucho o poco. Tiempo suficiente para convertirse en personas completamente diferentes, pero no suficiente para borrar esa atmósfera única de juventud que alguna vez los unió. Intercambiamos números de teléfono, propuso Elena, sorprendiéndose a sí misma. Por si acaso. Después de todo, ahora somos prácticamente vecinos. Anotaron los números de cada uno y ella corrió hacia la escuela. Ya a unos pasos de distancia, miró hacia atrás. Alexei todavía estaba en las puertas, siguiéndola con la mirada. A su lado, Rex observaba con calma filosófica a los cuervos que pasaban volando. Oh, Lyosa Volkov, pensó Elena mientras caminaba por la calle. Era extraño cómo los caminos a veces se entrelazaban, un despertador que no sonaba, un retraso, un autobús equivocado, un imprevisto. Una cadena de coincidencias que la habían llevado a ese reencuentro.
Recordó cómo en la escuela secundaria vislumbraba su alta figura al fondo de la clase, como una vez encontró una margarita seca entre las páginas de su libro de álgebra, como en la graduación, quiso acercarse pero no tuvo el coraje. La escuela apareció delante y ella aceleró el paso. Una extraña sensación de calidez se extendió por su interior y por primera vez en mucho tiempo, deseó que este día durara un poco más. El pasillo de la escuela se llenó del murmullo de las voces de los padres. La puerta del aula de lengua y literatura portuguesa estaba abierta de par en par, y de ella se escapaba el olor a tiza, a libros viejos y ese inconfundible ambiente escolar, que no se podía confundir con nada más. Elena Viktorovna estaba en la junta, colocando copias del plan para la reunión de padres en el escritorio del profesor. Jueves, última semana de septiembre. El tradicional momento del primer encuentro del curso escolar. Sintió una mezcla de emociones. Por un lado, conocía desde hacía tiempo a sus alumnos de 9º grado. Por otro lado, ese año enfrentarían su primer gran desafío, los exámenes, cuyos resultados determinarían sus próximos pasos. Algunos irían a la escuela secundaria, otros a cursos técnicos. En su mente los rostros de los estudiantes que pasaban, sus fortalezas y debilidades, las dificultades que tendría que afrontar. Los padres entraron en pequeños grupos, sentados en los pupitres de sus hijos. Algunos se movían incómodos en los diminutos bancos, otros pasaban las manos por las tapas rayadas de sus carteras, como si hubieran retrocedido en el tiempo. Elena los miró asociando mentalmente a cada uno con los estudiantes. Allí estaba Nina Mikhailovna, la madre de Kostya Trusin, siempre preocupada, con una mirada apagada. Allí Sergei Arkadievich, padre soltero de los gemelos Sabeliv, impecable con su traje pese a trabajar como mecánico. Y entonces Elena se quedó paralizada de incredulidad. En la puerta de la habitación estaba Alexei Volkov, la misma liosa de su pasado escolar, con la que se había reencontrado una semana antes en el parque. Por un segundo sus miradas se encontraron y él sonrió, avergonzado, con un leve movimiento de cabeza. ¿Qué hace aquí?, cruzó por su mente. No puede ser. Fue entonces cuando recordó, Kira Volkova, la chica tranquila de la clase 9B, que siempre se sentaba en el último pupitre, junto a la ventana. Sus ensayos tenían una estructura impecable, pero siempre un poco sin vida, como si escribiera lo que se esperaba de ella y no lo que realmente sentía. Kira nunca levantó la mano, pero siempre supo la respuesta cuando se le preguntó. Alexei cruzó la habitación y se sentó en un escritorio contra la pared. Elena notó cómo algunas madres solteras lo observaban con mirada valorativa. Sacudió la cabeza alejando pensamientos inapropiados para ese momento, y comenzó la reunión. Buenas noches, padres. Es un placer darles la bienvenida hoy. Su voz sonaba firme y profesional. Años de práctica docente surtieron efecto. Este año tenemos una tarea importante por delante. Durante los siguientes 40 minutos habló sobre los próximos exámenes, la preparación necesaria y los criterios de evaluación. Respondió a las preocupaciones de los padres, calmó a los más ansiosos y suavemente devolvió la conversación al foco cada vez que alguien intentaba desviarla hacia quejas sobre el sistema educativo. Por el rabillo del ojo a veces veía a Alexei. Escuchó atentamente anotando algo en una pequeña libreta. No interrumpió, no hizo preguntas, pero su mirada concentrada dejó claro que ninguna palabra pasó desapercibida. En cuanto a la literatura, continuó Elena, este año estudiaremos obras consideradas la cumbre de los clásicos rusos. Son textos complejos pero fundamentales para comprender nuestra cultura y nuestra historia. Les pido que apoyen a sus hijos, que hablen con ellos sobre lo que leen. Después de la presentación principal comenzaron las preguntas individuales. Los padres se acercaron uno a uno a la mesa del profesor, mientras los demás hojeaban exámenes corregidos o hablaban en voz baja. Cuando llegó el turno de Alexei, Elena se sintió inusualmente nerviosa. Haciendo un esfuerzo, se obligó a sonreírle como lo haría con cualquier otro padre. Buenas noches, Alexei Sergeyevich, comenzó formalmente. ¿Tú eres el padre de Kira? Sí, respondió él, devolviéndole la sonrisa. Qué coincidencia, ¿no? Sí, increíble, estuvo de acuerdo, yendo directa al grano. Kira es una estudiante muy capaz, con un excelente razonamiento analítico. Su trabajo siempre está bien estructurado y es impecable. Pero inclinando ligeramente la cabeza, Alexei preguntó, escucho un pero en tu voz.
Elena no pudo evitar sonreír ante su perspicacia. Pero están un poco sin vida. Como si ella escribiera lo que ellos creen que debería escribir, y no lo que realmente siente o piensa. Alexei asintió lentamente y su rostro pareció oscurecerse de repente. Entiendo. Es lo mismo en casa. Después del divorcio, ella se interrumpió. Claramente no estaba preparado para discutir asuntos personales en una habitación llena de gente. Tal vez podríamos hablar de esto con más calma. Por supuesto, asintió Elena de buena gana. Cuando todos se vayan, podremos ir a la sala de profesores. Los últimos padres se marcharon hacia las 7 de la tarde. Elena recogió sus papeles e invitó a Alexei a seguirla. Ahora está vacío. Podemos hablar tranquilamente. La sala de profesores los recibió con su habitual silencio y olor a café. Una gran mesa de madera, cubierta con montones de cuadernos y libros, un viejo sofá contra la pared, armarios llenos de documentos y algunos cactus en la ventana. El entorno sencillo no había cambiado en décadas. ¿Café?, ofreció Elena, señalando la tetera antigua en la esquina. Acepto, respondió Alexei. Se sentaron en el sofá, sosteniendo tazas de café instantáneo. Afuera, las sombras de la noche se hicieron más profundas y la luz amarilla de una lámpara antigua iluminó la habitación con un brillo cálido. La luz amarilla de la lámpara creó un acogedor capullo en un rincón de la sala de profesores. Margarita, la madre de Kira, y yo nos separamos hace 2 años, comenzó Alexei, mirando el fondo de la taza. Una historia común, trabajo, carrera, diferentes visiones de la vida. En cierto momento nos dimos cuenta de que vivíamos como vecinos. Tomó un sorbo y continuó, es arquitecta con talento. Recibió una propuesta de Barcelona, un proyecto grande con perspectivas. De todos modos, no podía irme y ella no podía negarse. Así terminó. ¿Qué pasa con Kira?, preguntó Elena en voz baja. Kira se quedó conmigo. Fue su elección. Aunque Rita no insistió. Dudó. A veces tengo la impresión de que mi hija se siente culpable. Como si nos debiera algo a su madre o a mí. Como si necesitara compensar. Siempre perfecto, siempre correcto. Sin problemas, sin rebelión adolescente. Da miedo, Len. Por primera vez, la llamó por el diminutivo de su infancia, como en su época escolar. Esa intimidad inesperada hizo que Elena se estremeciera. Ya veo, dijo, mirándose las manos. Yo también. Después del divorcio, Dania cambió. Su padre rara vez lo ve, solo por videollamada. Pero un niño necesita a su padre, especialmente a esa edad. No había planeado hablar de su vida, pero las palabras fluyeron solas y de repente se sintió más ligera. Estaba hablando con alguien que entendía, que había pasado por algo similar. ¿Sabes?, dijo Elena, volviendo al tema de Kira, noté algo interesante. Corregí uno de sus ensayos la semana pasada y vi que escribe en las esquinas de su cuaderno, con una manita diminuta, como si fuera solo para ella. ¿Y qué escribe? Alexei se animó. Poemas. Bueno, todavía ingenuos pero con verdadero sentimiento, respondió Elena, sonriendo al recordar los versos. Algo sobre las hojas de otoño que no temen caer, porque así aprenden a volar. Me quedé impresionado. Alexei meneó la cabeza, sorprendido. No sabía que escribía poemas. Ella comparte poco conmigo. Es normal para su edad, dijo Elena en voz baja. Sabes, en un mes vamos a tener un concurso literario en la escuela. Creo que Kira debería participar. Ella nunca aceptaría actuar en público, respondió Alexei, escéptico. Proponérsela, insistió Elena, sin saber de dónde venía esa determinación de ayudar. O tal vez hable con ella yo mismo. A veces los adolescentes se abren más a un adulto que no sean sus padres. Alexei la miró agradecido. Siempre fuiste así, Len. Siempre viste en las personas lo que ellos mismos no vieron. Elena se sonrojó ante el inesperado cumplido. Afuera, la noche había caído definitivamente y sus rostros se reflejaban en el cristal de la ventana, bañados por la luz ámbar de la lámpara. Es tarde, dijo Alexei, mirando su reloj. Kira está sola en casa, estoy seguro de que ya la llamaron preocupada. Salieron de la escuela en la fresca noche de otoño.
Sobre los tejados se esparcían diminutas estrellas y el olor a humo flotaba en el aire. Alguien había quemado hojas secas. Te acompañaré, ofreció Alexei. No es necesario, vivo cerca, se negó Elena, negando con la cabeza. Será mejor que vayas con tu hija. Se despidieron en la puerta de la escuela. Elena observó su alta silueta hasta que desapareció en la curva de la calle. Una extraña sensación de calidez se extendió por su interior. Por primera vez en mucho tiempo sintió ganas de compartir su día, sus pensamientos con alguien. Caminó lentamente saboreando el silencio de la noche y sus propios pensamientos. Cuando llegó al edificio, notó una figura familiar. En el banco de la entrada, Antonina Petrovna, la vecina del primer piso, se envolvía en un gastado chal de plumas. A su lado, un gato atigrado y delgado, al que la anciana llevaba meses alimentando. Elena Viktorovna. Llamó Antonina Petrovna. ¿Por qué tardaste tanto hoy? Reunión de padres, respondió Elena, acercándose con una sonrisa. La anciana la observaba astutamente bajo la farola. ¿Pero por qué estás tan radiante? Los ojos brillan como estrellitas. Reunión de padres, dices. ¿O has encontrado a alguien especial? Elena no pudo evitar reírse. Antonina Petrovna, ex bibliotecaria, era famosa por su perspicacia. Dijeron que podía adivinar por las caras de las personas qué libro les gustaría. Simplemente un buen día, respondió Elena, pero no pudo evitar sonreír. Conozco estos buenos días, respondió la anciana, acariciando al gato. Así es como solo pueden brillar aquellos cuyo corazón se derrite. Ven a tomar el té conmigo un día y cuéntamelo todo. Elena subió a su apartamento con el corazón alegre. Dania ya estaba dormida, dejando una nota en la mesa. Mamá, hay sopa en el refrigerador, solo caliéntala. Y revisa mi proyecto de ti, está en el escritorio. Calentó la sopa, se sentó frente al ordenador de su hijo y sin querer, se imaginó a Alexei haciendo lo mismo, sentado a la mesa de la cocina, comiendo algo recalentado, pensando en cómo ayudar a su hija a abrirse, a ser más feliz. A través de la ventana se asomaba la redonda luna otoñal. Y Elena de repente pensó que esa misma luna ahora también brillaba en la ventana de Alexei. Un pensamiento inesperado que la calentó aún más. El patio del colegio amaneció con los primeros rayos de sol. Los viejos arces plantados en la década de 1970 brillaban dorados a la luz de la mañana. Bajo sus marquesinas, los bancos de madera, oscurecidos por el tiempo, llevaban las marcas de generaciones de estudiantes, nombres y declaraciones de amor talladas con una navaja de bolsillo. Junto a la pared del fondo, la cancha deportiva era estrecha, un trozo de asfalto agrietado, con tableros de baloncesto desconchados y una red de voleibol colgando como una sábana mal estirada. Elena se detuvo junto a la ventana de la sala de profesores, mirando el paisaje. En los últimos años, la ciudad asignó fondos solo para reparaciones urgentes en el interior del edificio. No quedó dinero para mejorar el patio. Aún así, ese espacio desgastado tenía algo familiar, casi doméstico. Elena Viktorovna, ¿has oído la noticia? Tamara Mikhailovna, la directora pedagógica, entró en la habitación ajustándose las pesadas gafas sobre la nariz. ¿Qué hay de nuevo?, respondió Elena, distraída, sin dejar de mirar por la ventana. Van a empezar a trabajar aquí. Un centro para niños, justo donde están la cancha y estos árboles viejos. En la voz del director se mezclaban indignación y entusiasmo. Elena se dio vuelta bruscamente. ¿Qué? ¿Quién lo autorizó? Tamara Mikhailovna sacó un folleto satinado de su maletín y lo puso sobre la mesa. Lo acaban de traer hoy. Es un proyecto de ayuntamiento con un inversor privado. Imagínese, un edificio de 2 plantas, fachada de cristal, salas de trabajo, laboratorio de informática, auditorio. Hojeó el folleto enumerando las maravillas. Elena tomó los materiales. En la portada una imagen renderizada de un edificio moderno con ventanas panorámicas y la inscripción, Centro Infantil Constelacao, nuevas oportunidades para una nueva generación. En el interior más imágenes virtualizadas, interiores impecables, gráficos, planos, testimonios entusiastas de expertos. ¿Y el patio? ¿El patio? ¿Los árboles?, preguntó Elena, pasando las páginas en busca de respuestas. Bueno, una parte del terreno se construirá y otra se renovará.
Dicen que en lugar de los que se están desmoronando, se instalará equipamiento deportivo moderno, explicó Tamara Mikhailovna. ¿Qué pasa con los árboles? Elena insistió. El director miró hacia otro lado. Por supuesto que habrá que quitarlas. Pero prometen plantar otras nuevas, jóvenes, hermosas, que dentro de 20 años tendrán el mismo tamaño que hoy, concluyó Elena pensativa. Miró de nuevo por la ventana. Los antiguos arces con sus ramas retorcidas se mecían suavemente con el viento de la mañana. Esos arces no eran solo árboles. Eran parte de la historia de la escuela. Bajo sus marquesinas, generaciones de graduados posaron para fotografías, niños de primer año, con sus ramos de flores, sonreían tímidamente el primer día de clases. No era solo un pedazo de tierra con árboles, era un fragmento de la infancia de docenas de estudiantes, un lugar donde los recuerdos se entrelazaban con las ramas como hojas de otoño. ¿Cuándo será la audiencia pública?, preguntó Elena, devolviéndole el folleto. 2 semanas después, en la oficina del alcalde, Tamara Mikhailovna simplemente se encogió de hombros. Ya sabes cómo son estas cosas, Elena Viktorovna. Es solo una formalidad. La decisión ya está tomada. Formalidad. La palabra resonó en la mente de Elena como una campana de funeral. ¿Cuántas veces lo había escuchado en los últimos años? Siempre con el mismo significado: tu opinión no importa. Todo ya está decidido a tus espaldas. Lo único que quedaba era aceptar. Después de clases, reunió en su habitación a los miembros más activos del Consejo de Padres. Vinieron los de siempre: María Ivanovna, madre de la excelente alumna Sveta, Igor Pavlovich, el padre de Dima, el jugador de baloncesto, y algunos más. Todos con miradas decididas. Tenemos que actuar rápidamente, dijo Elena, mostrándoles el folleto. Sí, un nuevo polideportivo está bien, pero ¿por qué destruir lo que ya existe? ¿Por qué no construirlo al lado? He oído que habrá clases pagadas, comentó María Ivanovna cruzándose de brazos. En otras palabras, perderemos un espacio gratuito para nuestros hijos y en su lugar obtendremos cursos costosos. El baloncesto salvó a mi Dima, refunfuñó Igor Pavlovich con el rostro sombrío. Era un niño menudo, casi un palo. Hoy mide casi 2 metros de altura. ¿Y ahora, dónde vas a entrenar? ¿En las calles? ¿En las escaleras de los edificios? Elena sacó una hoja de papel. Escribamos una carta. Recoger firmas de padres y estudiantes. Y todos iremos a la audiencia pública. Si vamos en grupo tendrán que escucharnos. En los días siguientes, la escuela bullía como una colmena. Elena recogió firmas, habló con los profesores, intentó convencer a los indiferentes. Incluso organizó un proyecto con los alumnos: la historia de nuestro patio de escuela. Los niños entrevistaron a antiguos alumnos, fotografiaron los árboles y trazaron mapas de cada rincón del terreno. Kiara Volkova, para sorpresa de Elena, se ofreció a escribir un poema. Lo pronunció 2 días después, breve pero contundente, sobre árboles que habían visto más historia que cualquier libro de texto. Necesito mostrarle esto a Alexei, pensó Elena, recordando la conversación que tuvieron sobre Kiara. Marcó el número, pero saltó el buzón de voz. Era extraño, desde la reunión de padres no lo había vuelto a ver, aunque muchas veces lo buscaba, sin querer, entre los rostros al salir del colegio. El sábado decidió acudir al lugar de las futuras obras. Se suponía que los documentos oficiales del proyecto se publicarían en el panel informativo y ella quería fotografiarlos para su expediente. El día era frío pero soleado. Elena caminaba junto al muro de la escuela, envuelta en un pañuelo. Más allá de las puertas, en la esquina del patio, ya había una choza de construcción. En el lateral, el panel con el modelo del nuevo centro. Se detuvo a unos pasos cuando reconoció una silueta familiar frente a las plantas. Alexei le estaba explicando algo a un hombre con casco, señalando el proyecto. El corazón de Elena dio un vuelco. Ella permaneció inmóvil, incrédula. ¿Estuvo Alexei involucrado en esa construcción? En el proyecto que destruiría el patio de la escuela. El trabajador se alejó, dejando a Alexei solo. Estaba de espaldas, tomando notas en un cuaderno. Elena se acercó, aún dudando en hablar, pero él notó su presencia y se giró. Lena, dijo sorprendido. ¿Qué estás haciendo aquí?
Debería ser yo quien pregunte, respondió fríamente, señalando con la cabeza el panel con el logo del estudio de arquitectura donde, según recordaba, trabajaba Alexei. Por un momento su rostro reveló confusión, luego comprensión. ¿Te refieres al proyecto del centro? Él sonrió. Sí, soy parte del equipo. Pero no te preocupes, será genial. No te preocupes. Interrumpió Elena, sintiendo la ira burbujeando en su interior. Entonces eres de los que quieren quitarle su lugar a los niños. Talando árboles que tienen medio siglo, cementando la cancha donde juegan. La sonrisa desapareció. Espera, no lo entiendes. Sí, lo entiendo, respondió ella secamente. Pensé que realmente te importaban los niños. Con Chiara. Pero después de todo. Se quedó en silencio buscando la palabra adecuada. Traidor. Sabía que no era justo. Pero la decepción, el sentimiento de haber sido engañado, era demasiado fuerte. Lena, escucha, Alexei dio un paso adelante, pero ella retrocedió. Estoy trabajando en una propuesta alternativa, explicó obstinadamente. Un proyecto que preserva los árboles y la cancha. Estoy intentando convencer a la dirección de que podemos construir el centro sin destruir lo que ya existe. Por supuesto que te escucharán, dijo Elena con amargura. Van a rediseñar todo por unos árboles viejos, por unos niños que no tendrán donde jugar baloncesto. Realmente lo estoy intentando, insistió, abriendo el cuaderno. Mire, podemos acercar el edificio a la pared, reducir el estacionamiento, hacer el espacio más compacto. Elena negó con la cabeza. De repente una profunda tristeza la invadió. Sabes, Liosa, será mejor que lo dejemos pasar. Tú haces tu trabajo. Yo hago el mío. Lo tuyo es construir. Lo mío es educar a los niños y defender lo que es suyo. Luego nos vemos en las audiencias públicas. De lados opuestos. Se giró y se alejó sin darle oportunidad de responder. Tenía un nudo en la garganta y le dolía el pecho como si le hubieran dado un puñetazo. Esa escena la había golpeado más profundamente de lo que imaginaba. Como si Alexei, sin darse cuenta, se hubiera convertido en algo más que el padre de un alumno o un antiguo compañero de clase. En casa, Elena desempaquetaba sus compras mecánicamente, tratando de sacudirse sus oscuros pensamientos. Daniil estaba frente a la computadora, escribiendo algo con concentración. Miró a su madre y luego la miró más de cerca. «Mamá, ¿por qué estás tan triste?», preguntó quitándose los auriculares. Elena esbozó una débil sonrisa. Incluso cuando era adolescente, con su aparente indiferencia, su hijo siempre captó su humor. «A problemas en el trabajo», respondió evasivamente. «Quieren construir algo en el lugar de nuestro patio». «Lo sé», asintió Daniil. «Los chicos hablan de eso». «Es una mala idea, por supuesto». Elena arqueó las cejas sorprendida. «¿Y luego peleaste con ese tipo?». «¿Qué chico?», preguntó confundida. «El padre de Chiara», explicó Daniil, como si fuera obvio. «¿No estudiaron juntos?». «Apareció en tu habitación estos días». Elena se quedó paralizada, sosteniendo un paquete de fideos. «¿Cómo sabes eso?». El hijo se encogió de hombros. Dijo Chiara. «Estamos en el mismo grupo de tecnología. Ella es bastante agradable para ser tranquila». Elena miró a Daniil aturdida. El mundo parecía encogerse y todos los caminos, por alguna razón, conducían a Alexei Volkov. «Mamá, si quieres, puedo ayudarte», ofreció Daniil de repente. «Tengo una idea para un proyecto, pista escolar inteligente. Si demostramos que podemos modernizar el espacio sin destruirlo, tal vez desistirán de la construcción». Elena se acercó y abrazó a su hijo, repentinamente conmovida por su iniciativa. «Gracias, hijo mío. Pensemos en ello juntos». Más tarde, cuando salió a sacar la basura, se topó con Antonina Petrovna en el vestíbulo del edificio. La anciana estaba alimentando a su gato atigrado, que lamía con avidez el platillo de leche. «Ya te estaba esperando, Viktorovna», murmuró Antonina Petrovna. «Vas por ahí con esa cara de funeral». «¿Qué pasó?». Antonina Petrovna se había sentido decepcionada de alguien, al menos eso pensaba Elena. La anciana vaciló buscando las palabras adecuadas, como si sopesara cada sílaba antes de soltarlas.
Pensé que era diferente, murmuró, frunciendo sus finos labios. Pero al final es como todo el mundo. Sus pequeños ojos se entrecerraron, examinando a Elena a la tenue luz de la calle. La gata, satisfecha con la leche, frotó su cabeza contra las piernas de su dueño, pero Antonina Petrovna parecía más interesada en la expresión abatida de la maestra. ¿No es ese el tipo que te ayudó a recoger tus cuadernos en el Parque Gorki hace un tiempo? Preguntó de repente con un tono que mezclaba curiosidad y un dejo de malicia. Elena se quedó helada. ¿Cómo podía saber eso? ¿De dónde sacó esa idea, Antonina Petrovna? Preguntó sorprendido. La anciana soltó una risa seca, casi un ronroneo de satisfacción. A mi edad, querida, el único pasatiempo que me queda es mirar a los demás, explicó, rascando al gato detrás de la oreja con sus dedos nudosos. Y cuando observas, ves cosas que los propios involucrados no siempre ven. Hizo una pausa, como si estuviera organizando sus pensamientos. El gato ronroneó más fuerte, disfrutando de las caricias. A veces la vida nos pone a prueba, Viktorovna, prosiguió, ahora con un tono más serio. Nos doblega como el viento dobla a un árbol joven. Para no romper, no. Para que las raíces se hundan más profundamente en la tierra. Sus ojos, apagados por la edad, brillaron por un instante. No entierren a este hombre antes de tiempo. Quizás todavía te sorprenda. Elena permaneció en silencio. Las palabras de la anciana resonaron en su interior como una melodía familiar, pero el dolor de la decepción aún estaba muy fresco, una herida abierta que palpitaba con cada recuerdo. Se despidió con la cabeza y subió a su apartamento, pero las frases de Antonina Petrovna se le pegaron a la mente como telarañas. Esa noche, acostado en la cama, reviví la conversación con Alexei sobre el proyecto alternativo. ¿Era posible que hubiera dicho la verdad? ¿Valió la pena darle la oportunidad de explicarse o fueron solo excusas para calmarla? Recordó el diálogo en la sala de profesores, la franqueza en sus ojos, la preocupación genuina por su hija. ¿Había estado tan equivocado acerca de sí mismo? ¿O fue culpa suya por haberle permitido entrar tan rápidamente en su vida, en sus pensamientos, sin las precauciones necesarias? Cerrar los ojos no ayudó. El sueño insistía en no llegar. Afuera, el viento sacudía las ramas del viejo álamo, arañando el cristal de la ventana como si fueran largas uñas. Cada crujido parecía repetir las palabras de la anciana, no entierren a este hombre antes de tiempo. El día siguiente amaneció gris, con una lluvia fina que tamborileaba en el alféizar de la ventana, como dedos impacientes golpeando una mesa. Elena se despertó con el cuerpo pesado, arrancada del sueño por el despertador. Miró hacia el cielo oscuro y suspiró. Las nubes bajas se tragaban cualquier rastro de sol, como si el día mismo hubiera renunciado a salir. Había pasado una semana desde el encuentro con Alexei frente al colegio. Elena siguió recogiendo firmas contra la construcción, pero ahora lo hacía por inercia, con un compromiso mecánico que ya no tenía el fuego de los primeros días. El entusiasmo inicial se había evaporado, dejando tras de sí un amargo sabor de decepción. Bebió té fuerte casi tan oscuro como la tierra mojada, mientras se preparaba para ir a trabajar. Hoy tenía una cita con jóvenes periodistas del club escolar que dirigía desde hacía 3 años. Los estudiantes estaban preparando un cuento sobre la amenaza al espacio verde de la escuela y ella revisó los materiales de la carpeta, documentos, fotografías, notas. Todo estaba en orden. «Mamá, ya me voy a llegar tarde al examen», gritó Danil desde la entrada, ya con su mochila a la espalda. «No olvides que tengo una presentación de proyecto después de clases». La puerta se cerró de golpe y el apartamento quedó en silencio. Elena miró su reloj. También era hora. Se puso su impermeable, revisó su bolso, llaves, documentos, la carpeta con los materiales y se fue. La lluvia se había vuelto más intensa. Abrió su paraguas y caminó apresuradamente hacia la parada de autobús. En el camino decidió atajar por el Parque Gorki. Un hábito que había surgido después de aquel encuentro casual con Alexei. Cada vez que pasaba por el banco donde conversaban, sin querer aminoraba el paso, como si el cuerpo traidor todavía lo buscara entre los árboles. Pero ella nunca lo admitió a sí misma. El parque estaba desierto. Incluso los dueños de perros más resistentes se habían rendido a la lluvia. Las hojas mojadas cubrían los senderos como una alfombra dorada,
y el viento, de vez en cuando, arrancaba algunas puntas más, arrojándolas al suelo. Fue entonces cuando el teléfono vibró en el bolsillo de su abrigo. Elena intentó sujetar el paraguas con una mano y alcanzar el dispositivo con la otra, pero los dedos húmedos le fallaron. El celular resbaló, cayó entre el follaje húmedo y desapareció. ¿Qué cosa?, exclamó arrodillándose a un lado del camino. Pasaron los minutos mientras revolvía las hojas con las yemas de los dedos, pero el teléfono parecía haber sido tragado por la tierra. Después de 5 minutos agazapada bajo la lluvia, se dio por vencida. Volveré después de clases, murmuró levantándose con los pantalones mojados y las manos sucias. Ahora está más claro, será más fácil de encontrar. Corrió a la escuela, tarde y empapada. El día fue ajetreado. 5 clases seguidas, corrección de exámenes, reunión con profesores de literatura para discutir la Olimpiada Distrital. Varias veces por reflejo metió la mano en el bolsillo en busca de su teléfono para comprobar la hora, un mensaje, y cada vez recordó la pérdida con una mezcla de irritación y resignación. Dejó una nota en la sala de profesores con el número de su casa por si necesitaban ponerse en contacto. A las 4 de la tarde, cuando comenzaba el taller de periodismo, Elena se sentía agotada, como un limón exprimido hasta la última gota. 6 estudiantes de secundaria ocuparon la sala de literatura, todos frente a la mesa donde ella estaba sentada. El objetivo del día era discutir material para una edición especial del periódico escolar dedicada a la amenaza de construcción en el patio. Entre ellos se encontraba Kira Volkova, una chica tranquila, de mirada siempre baja, pero cuyas palabras cobraban fuego cuando escribía. Fue a ella a quien Elena eligió como redactora jefe del artículo sobre el espacio escolar. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora?, preguntó observando los rostros de los estudiantes. Logré conseguir entrevistas con antiguos alumnos, comenzó Igor, el más hablador del grupo. Contaron algunas historias increíbles. Imagínense, en los años 90, fueron ellos quienes plantaron esos árboles. Todos salieron de clase para ayudar. Y encontré fotos en el archivo, añadió Sveta abriendo una carpeta. Mira, esta es la cancha deportiva de 1985. Y esta es una ceremonia del 1 de mayo de 1979. Mira qué pequeños estaban todavía los arces. Los estudiantes se agolpaban alrededor de las imágenes, riéndose de las viejas modas, de los uniformes con delantales de encaje. Elena sonrió al ver su entusiasmo. ¿Y tú, Kira?, preguntó al notar que la niña permanecía en silencio. ¿Qué preparaste? Kira vaciló, pero luego le tendió unas hojas de papel cuidadosamente escritas a mano. Escribí un artículo, dijo casi en un susurro. Sobre cómo los árboles guardan la memoria de un lugar, y cómo no tenemos derecho a robar esa memoria a las generaciones futuras. Elena tomó los papeles en sus manos y empezó a leer. El texto era sorprendentemente maduro, las ideas claras y cortantes como cuchillas. Qué lástima que su padre no pueda leer esto, pensó con una inesperada punzada de amargura. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. Tamara Mikhailovna, la subdirectora, apareció en la puerta con una sonrisa enigmática. Elena Viktorovna, tienes visita, anunció. Dice que encontró algo que perdiste. El corazón de Elena dio un vuelco. En la entrada, detrás de Tamara, estaba Alexei, demasiado alto para el estrecho espacio. Él sostuvo su teléfono en una mano, dentro de un estuche empapado. Buenas tardes, saludó a los estudiantes con un movimiento de cabeza, antes de volverse hacia Elena. Encontré esto en el parque, debajo de un banco. Tuve suerte de reconocerlo por la foto de Danil en la pantalla de bloqueo. Ella aceptó el dispositivo automáticamente sin saber cómo responder. El silencio se prolongó incómodo. ¿Papá? Kira se puso de pie, visiblemente sorprendida. ¿Qué estás haciendo aquí? Alexei sonrió a su hija, una sonrisa que parecía genuina, sin sombras. Cumplir una misión de buena gana, respondió. Por cierto, no sabía que eras miembro del club de periodismo. Kira se encogió de hombros, avergonzada. No lo dije porque vaciló, pero luego añadió con una firmeza que no coincidía con su timidez habitual, no estaba seguro de poder hacerlo. Pero ahora estoy escribiendo un artículo real. Sobre el patio del colegio y por qué no podemos permitir que lo destruyan. Un silencio se apoderó de la habitación.
Todas las miradas se volvieron hacia Alexei. Eso es muy interesante, dijo, después de un momento. Sabes, me encantaría leer lo que escribiste. Tamara Mikhailovna, que observaba la escena con una curiosidad apenas disimulada, interrumpió. Alexei Sergeyevich, ¿no es cierto que usted es arquitecto? De esa oficina que está diseñando el centro comercial. Él asintió y lanzó una rápida mirada a Elena. Quizás podrías contarnos un poco sobre, comenzó el director, pero se detuvo, como dándose cuenta de que allí estaba sucediendo algo más importante. ¿Y si les contaras un poco a los jóvenes sobre el proyecto? Sugirió el director con tono profesional. Sería muy útil para su artículo. Alexei vaciló un momento y luego asintió. Con mucho gusto. Solo necesito mostrarte algunas cosas. ¿Tienes un proyector aquí? La siguiente hora pasó borrosa. Alexei desplegó ante los jóvenes periodistas su proyecto alternativo, el mismo del que había hablado con Elena en la plaza. Explicó los principios de la arquitectura verde, cómo integrar nuevos edificios en el paisaje existente sin destruirlo. Allí, señaló en la pantalla, preservamos todos los bordes. El edificio los rodeaba formando una especie de atrio natural. Y aquí la pista polideportiva, que podría modernizarse sin necesidad de ser trasladada. Los estudiantes escucharon en absoluto silencio. Incluso Elena, a pesar de su desconfianza inicial, quedó impresionada. El proyecto estuvo muy bien diseñado y respetuoso con el medio ambiente. ¿Y tu jefe aprobó esta versión? Preguntó cuando terminó la presentación. Todavía no, respondió Alexei con sinceridad. Pero si hay apoyo de la comunidad, no tendrán otra opción. Al final del club, Kira se quedó al lado de su padre. Padre, dijo sorprendiéndolo con su franqueza, Elena Viktorovna es la única que entiende mis poemas. Ella dijo que tengo talento. Quiero que ayudes a defender el patio de la escuela. Alexei abrazó a su hija, conmovido por su sinceridad. Prometo que haré todo lo que pueda, respondió. Elena, que estaba observando la escena, sintió que algo dentro de ella se ablandaba. Quizás se había precipitado en sus juicios. 2 días después, la escuela acogió una feria de proyectos técnicos. Danil participó con su cancha inteligente, un modelo equipado con sensores de movimiento, paneles solares y materiales respetuosos con el medio ambiente. Alexei apareció por casualidad, había sido invitado como experto en construcción sostenible. Caminando entre las gradas se detuvo frente a una modelo que inmediatamente llamó su atención. Una combinación elegante de tecnología moderna y elementos tradicionales del patio de la escuela, exactamente lo que había imaginado cuando trabajaba en su propio proyecto. Interesante idea, comentó volviéndose hacia el adolescente al lado de la modelo. ¿Fuiste tú quien pensó en esto? Sí, confirmó el chico. Mi nombre es Danil. Danil Morozov. Alexei se estremeció cuando escuchó el apellido familiar y miró más de cerca el rostro del joven. Sí, ahora vi el parecido, los mismos ojos atentos, el mismo arco de cejas de Elena. Soy Alexei Sergeyevich, se presentó. Trabajo como arquitecto. Cuéntame más sobre tu proyecto. Danil se animó. Explicó cómo los sensores de movimiento ahorran energía, cómo los paneles solares alimentan la iluminación y cómo es posible integrar tecnologías modernas sin destruir el paisaje natural. Y lo más importante, prosiguió, es que se puede combinar el centro infantil con un tecnoparque. Vea aquí, la estructura modular le permite transformar el espacio según sea necesario. Alexei escuchó asombrado. La idea era tan nueva y al mismo tiempo tan simple que se preguntó por qué no se le había ocurrido antes. ¿Sabes que está previsto construir un nuevo centro en el lugar del patio del colegio? Preguntó. Por supuesto, asintió Danil. Mi madre está luchando contra esto. Ella piensa que no es posible simplemente destruir lo que se ha creado a lo largo de los años. ¿Y tú qué opinas? Danil se encogió de hombros. Creo que los adultos complicamos las cosas. O construimos o preservamos. Pero se pueden hacer ambas cosas, señaló el modelo. Te estoy mostrando cómo puede funcionar esto. Alexei miró al niño con creciente admiración. Los niños ven soluciones donde nosotros solo vemos conflictos, pensó. La feria estaba terminando cuando Elena entró al salón buscando a su hijo para felicitarlo. El proyecto de Danil había quedado primero en su categoría.
Al verlo junto a Alexei, dudó un momento, pero luego se acercó con determinación. «Mamá», exclamó Danil, «estábamos discutiendo con Alexei Sergeyevich cómo combinar mi proyecto con sus ideas para el nuevo centro. Imagínese, él también quiere preservar los árboles». Elena miró a Alexei y en sus ojos había una mezcla de duda y esperanza. «Danil, ¿no pudiste sacar tu diploma? Creo que lo dejaste en el estrado», preguntó. Cuando su hijo se alejó, Elena habló en voz baja. «Perdón por nuestro diálogo en el trabajo. No le di la oportunidad de explicarse. Y no dije de inmediato que estaba involucrado en el proyecto», respondió Alexei. «Entonces estamos empatados». Se miraron y la tensión se disolvió dando paso a algo cálido y luminoso. «Sabes», dijo Alexei, «tu hijo es un genio. Esta idea de unir el centro con el tecnoparque. Era exactamente lo que faltaba en mi proyecto». Se parecía a su padre, sonrió Elena. Él también era ingeniero, siempre estaba inventando cosas. «Y la parte de escribir, te la quitó él», observó Alexei. «Leí su informe sobre la feria de robótica en el boletín de la escuela. Muy bien escrito». Caminaron por el pasillo hablando de sus hijos, sus proyectos, su escuela. De repente Alexei se detuvo. «Lena, ¿recuerdas que le contaste a Kira sobre ese concurso literario?» «Es la semana que viene», confirmó. «¿Por qué?» «Kira escribió un poema. Anoche me lo demostró. Por primera vez en mucho tiempo, realmente hablamos». Su voz tembló levemente. «Dijo que eres el único que entiende sus poemas. Y ya sabes. Por primera vez sentí que estaba logrando ser un buen padre». Elena le tocó la mano en silencio. Un gesto que valió más que las palabras. «Y más», continuó Alexei, sacando una carpeta de debajo del brazo. «Quería mostrarles el proyecto actualizado, incorporando las ideas de Danil. Creo que tenemos posibilidades de convencer a la dirección». Eran sus dibujos del ecoproyecto, ahora enriquecidos con elementos del bloque inteligente de Danil. Integración, no confrontación. Preservación, no destrucción. Elena miró los bocetos y su rostro se iluminó. Vi que Alexei realmente pensaba en los niños, en el futuro, en cómo hacer un mundo mejor, no en ganancias, plazos o indicadores. «Es hermoso, Liosa», dijo al fin. «Creo que a los niños les encantará». «¿Y su profesor?», preguntó sonriendo. «La maestra también», respondió Elena, sintiendo su cara olvidar. Se quedaron allí en medio del pasillo de la escuela, bañados por la suave luz del sol otoñal que entraba por los grandes ventanales. Dos personas que una inesperada cadena de acontecimientos había unido tras 20 años de separación. Dos padres unidos por la preocupación por sus hijos y por decenas de niños más. Dos adultos que de repente volvieron a sentirse un poco niños, con la misma capacidad de creer en los milagros y en que al final, todo saldría bien. Los estudiantes habían creado un recorrido virtual por el terreno, donde cada árbol y cada banco contaban su propia historia. Kira escribió un conmovedor ensayo sobre la continuidad intergeneracional y la memoria del lugar, mientras Danil perfeccionaba su proyecto de plaza inteligente. El jefe del distrito, un hombre de complexión fuerte y aspecto cansado, declaró abierta la sesión. Tras los trámites iniciales, se dio la palabra al representante de la empresa constructora, quien habló largamente y con cierto aburrimiento sobre perspectivas de desarrollo y soluciones innovadoras. «Y ahora daremos la palabra a los autores del proyecto alternativo», anunció el presidente. Alexei Sergeyevich Volkov y Elena Viktorovna Morozova. Alexei subió al podio y comenzó a presentar su proyecto ecológico mediante diapositivas y gráficos. Elena observó las reacciones del público, algunos escuchaban con escepticismo en sus rostros, otros tomaban notas, algunos asentían con aprobación. «Pero lo más importante», dijo Alexei, acercándose al final de su parte, «es que este no es solo un proyecto para los niños, es un proyecto para los niños mismos. Por eso me gustaría invitar a aquellos para quienes, después de todo, todo comenzó». Danil y Kira entraron a la habitación. Caminaron con seguridad, aunque Elena notó un ligero temblor en los dedos de la hija de Alexei, apretando con fuerza contra la sábana con el texto. «Mi nombre es Danil Morozov», comenzó el niño. «Estudio 8º año en la escuela 15. Vivo en este barrio desde que nací y conozco cada rincón del patio de nuestra escuela. Mi proyecto se llama Plaza Inteligente del Futuro.
Pero el futuro no existe sin el pasado. Habló con sencillez y convicción, mostrando el modelo, explicando cómo la tecnología podría hacer más eficiente el espacio sin destruir lo que ya existía. El público escuchó en silencio como si contuviera la respiración. Ahora mi compañera Kira Volkova leerá su ensayo sobre los árboles de nuestro patio, concluyó Danil, dando la palabra a la niña. Kira avanzó. Estaba pálida, pero sus ojos ardían con determinación. Troncos y ramas, comenzó con voz baja pero firme. Cuando miramos un viejo arce, no solo vemos un árbol. Vemos todas las manos que lo plantaron, todos los ojos que lo observaron, todas las historias contadas bajo su dosel. Su voz, antes tímida, cobró fuerza al hablar de la conexión entre generaciones, de cómo el verdadero progreso no borra el pasado, sino que crece a partir de él, como nuevas ramas a partir de raíces sólidas. Cuando los niños terminaron, hubo un momento de absoluto silencio. Entonces estalló el aplauso, espontáneo y cálido. Elena vio al presidente de la comisión susurrar algo al oído de su adjunto, vio a los miembros del grupo de expertos asentir con aprobación. La votación fue casi unánime. Como base se aprobó el proyecto ecológico alternativo de Alexei, con la contribución de los estudiantes. La construcción del centro comenzaría en primavera, pero según el nuevo plan, preservar todos los árboles y modernizar la cancha deportiva. Tras el cierre oficial, Elena, Alexei y los niños salieron a la calle. El día estaba claro y soleado, a pesar del frescor otoñal. Propongo celebrar nuestra victoria, dijo Alexei. Helado en el parque Gorki con este frío, se rió Elena. Exactamente, le guiñó un ojo. Los niños intercambiaron miradas y pusieron los ojos en blanco al unísono, pero no se negaron. El parque los recibió con los vibrantes colores del otoño. Las hojas secas crujían bajo los pies, mientras el sol creaba juegos de luces y sombras en las avenidas. Voy a pasar un minuto por la biblioteca, dijo Elena de repente, mientras pasaban por el viejo edificio con columnas. Tamara Mikhailovna había pedido una selección de poemas para el concurso escolar. Subió los escalones rápidamente. En el interior, pese a ser sábado, reinaba un silencio casi sagrado. Detrás del mostrador solo dormitaba el anciano bibliotecario. Lo siento, se dirigió Elena a ella. Necesito poesía de la Edad de Plata para un concurso escolar. Tercer estante superior, murmuró la mujer, sin abrir los ojos. Elena se dirigió al lugar indicado, encontró el volumen deseado y al estirar la mano para recogerlo, tocó accidentalmente el libro que tenía al lado. Un sobre amarillento por el tiempo cayó de sus páginas. Se agachó y lo recogió. No estaba sellado y en su interior apareció una esquina de papel. Movida por un repentino impulso, lo sacó y lo desdobló. Querida Lena, se lee en las líneas escritas con cuidada letra. Escribo estas palabras sin saber si tendré el coraje de pronunciarlas. Estamos terminando la escuela y tengo miedo de que nuestros caminos se separen para siempre. Quiero que sepas, en estos años te miré y no solo vi a un compañero de clase. Fuiste la luz que hizo que mis días escolares fueran especiales. La carta era larga, sincera, rebosante de ese romanticismo juvenil que solo parece ingenuo a quienes han olvidado lo que es sentir. Al final, la fecha, 20 de mayo de 2005, noche de graduación, y la firma, para siempre tuyo, A.V. Elena se quedó helada de incredulidad. A.V. Alexei Volkov. ¿Sería posible? Miró por la ventana. Alexei y los niños estaban sentados en un banco cerca de la fuente. Kira hizo un gesto mientras decía algo, Danil se rió y Alexei los miró con una calidez en sus ojos que hizo que a Elena se le hundiera el corazón. Regresó hacia ellos, todavía sosteniendo la carta. Los niños ya estaban disfrutando del helado que Alexei había comprado en un puesto. ¿Encontraste algo?, preguntó, notando su expresión. Elena le entregó el sobre en silencio. Alexei lo tomó, recorrió las líneas con la mirada y se sonrojó como un adolescente atrapado en una travesura. ¿De dónde sacaste eso?, susurró. Lo encontré por casualidad en un libro, respondió. ¿Es cierto lo que escribiste? Alexei asintió, incapaz de decir más. ¿Por qué no lo entregaste en ese momento? Él se encogió de hombros. Tenía miedo. Miedo de que te reirías de mí. De que arruinaría todo. Eras tan brillante. ¿Y yo? Recuerdo cómo eras, interrumpió Elena, suavemente.
El chico del final de la clase, que tocaba la guitarra mejor que nadie en la escuela. Se quedaron en silencio, mirándose el uno al otro. 18 años, mucho tiempo, pero en ese momento las décadas parecieron contraerse, transportándolos a aquella noche de mayo en la que estaban al borde de la edad adulta, llenos de esperanzas y temores. «¿Sabes?», dijo finalmente Elena, «quizás las coincidencias sean solo que la vida nos da una segunda oportunidad, o la primera que finalmente tenemos el coraje de aprovechar». Alexei sonrió. «O ambos». Los niños, mirándolos con una curiosidad apenas disimulada, intercambiaron miradas. «Tengo un nuevo poema», anunció Kira de repente. «¿Quieres oírlo?». Sin esperar respuesta, sacó una pequeña libreta de su bolsillo y comenzó a leer. «No tengas miedo al cambio, viene. Cuando el alma está lista para volar. Abre las cerraduras, abre los portales. Y verás, la vida no es algo lejano. Cae en tus manos como hojas en otoño. Si nieva, rompe las raíces del suelo». Cuando terminó, Elena la miró con admiración. «Eso es hermoso, Kira. Seguro que ganarás el concurso». «Yo también tengo algo», declaró Danil, que no quería quedarse atrás. Sacó la tableta y mostró el boceto de un nuevo proyecto, una casa inteligente para una gran familia. «Mira, aquí tiene energía autosostenible, un sistema de reutilización del agua, un jardín de invierno». «Una gran familia», repitió Alexei, mirando rápidamente a Elena. «Por supuesto», respondió Danil, como si fuera obvio. «Mami, yo, tú, Kira y quien más aparezca después, ¿verdad?». «Danil», exclamó Elena, sonrojada. Pero el chico simplemente se encogió de hombros inocentemente. «¿Qué?». «Kira y yo ya hablamos. Vivir en casas separadas es un inconveniente. Mejor todos juntos». Kira asintió, mirando a los adultos avergonzados. Cuando llegaron a casa esa noche, el grupo encontró a Antonina Petrovna sentada en un banco cerca del edificio, con el mismo gato tricolor, que ahora se lamía las patas, acurrucado a su lado. «Por fin», exclamó la anciana, con los ojos brillando de satisfacción al verlos a todos juntos. Estaba cansado de alimentar a este gato callejero que los unía. Elena frunció el ceño, confundida. «¿De qué estás hablando, Antonina Petrovna?». La anciana sonrió con picardía y acarició el lomo rayado del animal. «Esta es M. Todas las mañanas iba al parque y luego volvía a maullar debajo de tu ventana, Viktorovna. Pero tú, que siempre tenías prisa, nunca te diste cuenta». Alexei se cruzó de brazos, intrigado. «¿Y esto qué tiene que ver con nosotros?». Antonina Petrovna levantó un dedo, como un mago a punto de revelar su truco. «Porque le pedí a tu vecino, Stepanij, que acompañara a Rex exactamente esa mañana, a esa hora y en ese lugar. Te vi, Alexei, espiando a Elena a través de la ventana cada vez que pasaba». Hizo una pausa dramática. «Y pensé, ¿por qué no darle una pequeña ayuda al destino?». Elena y Alexei intercambiaron una mirada de asombro y diversión al mismo tiempo. «¿Qué pasa con el despertador que se estropeó?», preguntó Elena entrecerrando los ojos. «Ah, eso fue verdaderamente obra del destino, querida», se rió la anciana. «Solo le di de comer al gato y estuve de acuerdo con Stepanij». Danil y Kira se miraron con la boca abierta. «¿Así que tú organizaste todo esto?». Danil susurró, impresionado. «Qué genial», añadió Kira con genuina admiración en su voz. «Como en una película». Allí estaban, 2 adultos, 2 adolescentes, una anciana y un gato. Todos tan diferentes, pero en ese momento conectados por algo más grande que una simple coincidencia. «Sabes, Antonina Petrovna», dijo Alexei de repente con voz más suave, «tenías razón». Miró a Elena, luego a los jóvenes y finalmente al horizonte, donde el sol se hundía en tonos dorados y rosados. «El destino nos pone a prueba para hacernos más fuertes y llevarnos el uno al otro». Música de algún lugar lejano se mezclaba con las risas de los niños en la plaza. El gato tricolor se estiró y se posó satisfecho en el regazo de Antonina Petrovna, como si dijera, «Mi misión aquí está cumplida». Elena y Alexei volvieron a mirarse. Y sin necesidad de palabras entendieron, nada en ese mundo era casualidad. Especialmente cuando se trataba de citas, despedidas y nuevos comienzos. Las coincidencias eran solo acontecimientos cuyo significado aún no habíamos descifrado. Ahora lo sabían, su encuentro estaba escrito en las estrellas.
Y eso fue solo el comienzo.